Enfriamiento de agua con aire. Se desea enfriar 1000 kg por hora de agua caliente poniéndola en contacto con aire frío que está a 15 grados centígrados de temperatura y 50% de humedad relativa. El proceso se llevará a cabo en una torre de enfriamiento trabajando de manera continua y a contracorriente. Se estima que la pérdida de agua por evaporación es 2%. Calcule el flujo volumétrico del ventilador si éste se instala a la salida del aire y si el aire sale saturado a 30 grados centígrados. El proceso se lleva a cabo a una atmósfera. Para resolver el problema primero se hace un esquema. El problema establece que a la torre van a entrar 1000 kg por hora de agua caliente y se va a hacer correr un flujo de aire a 15 grados centígrados y con 50% de humedad relativa. También dice que por la corriente 2 va a salir el 98% del agua caliente que entró, porque se pierde el 2% de agua por evaporación, es decir, la corriente 2 es igual a 0.98 por 1000 kilogramos. En la corriente 2 van a salir 980 kilogramos por hora de agua. Y por la corriente 4 va a salir un flujo másico y un flujo volumétrico a 30 grados centígrados con un porcentaje de humedad relativa del 100% o con humedad de saturación. Para poder calcular el flujo volumétrico en la corriente 4, porque es donde se ha puesto el ventilador, se tienen que hacer primero los balances de masa. Balances de masa. Balance general. El flujo másico 1 más el flujo másico 3 es igual al flujo másico 2 más el flujo másico 4. Balance por corrientes gaseosas. M3 o el flujo másico 3 es igual a la masa de aire seco más la masa de aire seco por la humedad en 3. El flujo másico 4 es igual a la masa de aire seco más la masa de aire seco en 4. Ahora, para poder encontrar la masa de aire seco, se va a sustituir en la ecuación del flujo másico 3 y del flujo másico 4 en el balance general. Y va a quedar de la siguiente manera. De la ecuación simplificada se va a despejar a la masa de aire seco. Entonces la masa de aire seco va a ser igual a 20, que es 1000 menos 980, entre Y4 menos Y3. Pero primero hay que calcular Y4 y Y3, que son las humedades en cada corriente. Para calcular Y3 nos ubicamos en una carta de humedad o una carta psicométrica a 700 milímetros de mercurio. Ubicamos 15 grados de temperatura, que es a la temperatura en la que el aire va a entrar a la torre. Y ubicamos la curva del 50%, que es la humedad relativa del aire que va a entrar. Es decir, 15 grados centígrados. De 15 grados centígrados vamos a hacer una línea hacia arriba hasta tocar la curva de humedad relativa del 50%. De ahí se va a hacer otra línea hasta topar con la parte derecha de la carta, y esa va a ser Y3, es decir, la humedad en el flujo másico 3, que es de aproximadamente 0.005.
Ahora, para sacar Y4 se ubica en 30 grados centígrados, y como el problema dice que el aire va a salir saturado, es decir, al 100%, de 30 grados centígrados se va a hacer una línea hacia arriba hasta topar la línea de 100%, es decir, 100% de humedad. De ahí se hace una línea hacia el lado derecho de la carta, y ahí se va a obtener el Y4, que es de aproximadamente 0.0275 kilogramos de vapor de agua entre kilogramos de aire seco. Entonces ahora sí podemos calcular la masa de aire seco. Como ya sabemos el valor de Y3 y Y4, ahora sí podemos calcular MA, que es igual a 20 entre Y4 menos Y3. Y el valor es 888.88. Ya se tiene el valor de la masa de aire seco, pero se tiene que calcular el flujo volumétrico en la corriente 4. Y para calcular el flujo volumétrico, primero se debe obtener el valor del volumen húmedo en 4, que es con esta fórmula. Pero el problema dice que el volumen húmedo en 4 es al 100%. Entonces, el volumen húmedo en 4 será al volumen de saturación. Y el BS se va a sacar de la carta de humedad o carta psicométrica. Para obtener el BS4, volumen de saturación en la corriente 4, se ubica en 30 grados centígrados y se dibuja una línea hasta la curva de saturación o volumen de saturación, que es esta. Llegando a esta curva se dibuja una línea hacia el lado izquierdo, y ese va a ser el valor del volumen de saturación en la corriente 4, que es de aproximadamente 0.9 metros cúbicos sobre kilogramos de aire seco. Ahora ya se tienen los valores de la masa de aire seco y el flujo y el volumen húmedo en 4, o el volumen de saturación en la corriente 4. Entonces ahora sí podemos calcular el flujo volumétrico en la corriente 4. Entonces, el flujo volumétrico en la corriente 4 es igual a la masa de aire seco por el volumen húmedo en 4, o el volumen de saturación en 4, que es igual a 0.9, y 800 metros cúbicos por hora es el valor del flujo volumétrico en la corriente 4. Ahora, con todos los datos obtenidos, se puede sacar el valor del flujo másico 3 y del flujo másico 4. Pero el problema solo pide que se calcule el flujo volumétrico. Sin embargo, hay que hacer los cálculos para cada corriente para comprobar que los datos son correctos. Los cálculos se hacen respecto de los balances en las corrientes gaseosas.
Entonces, el flujo másico 3 será igual a la masa de aire seco más la masa de aire seco por la humedad en 3. Serán 893.33 kilogramos por hora. Y el flujo másico 4 será igual a la masa de aire seco más la masa de aire seco por Y4 o la humedad en 4. Y será de 913.33 kilogramos por hora de aire húmedo. Para saber si los datos son correctos, solo hay que sustituir los valores en las ecuaciones de los balances, tanto en el general como en el de las corrientes gaseosas. Ya comprobado los datos, entonces ahora sí el problema ya está resuelto.